Buenas, ¿qué tal? Estoy hablando por ahí un ratito con unas personitas del chat que se suelen conectar. Está por ahí Diana Cuca, que se conecta siempre y le quiero dar un saludo. No sabía dónde estaba y le he preguntado y me ha dicho que en Madrid, así que no estamos muy lejos. Y se han conectado por aquí también algunas personas por primera vez. Me ha saludado Arcasnos, que dice que es nuevo por aquí. Y me ha saludado también por ahí Nico Yo Uruguayo, que no es nuevo porque ya he hablado contigo alguna vez. Y bueno, no sé si hay alguien más por ahí por el chat, pero bueno, quería daros las gracias a todos por conectaros. Ya sabéis que al final es lo que más agradezco yo, porque esto lo hago para echaros una mano y cuando veo que el stream se va haciendo popular y la gente se va conectando, pues se agradece y es lo que me anima a seguir adelante. Y bueno, quería deciros si hay algún problema con el audio, si veis que la música está muy fuerte, si hay algo que no funcione, por favor, decídmelo, ¿vale? Porque luego veo la grabación y digo, ay, no se escuchaba bien, ay, esto no funcionó, lo que sea, y nadie me ha dicho nada y se queda la grabación mal hecha. Entonces, si hay algún problema, yo siempre hago una pruebecita antes, pero no sé por qué, a veces pues me falla. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, como veis tengo un background nuevo que he hecho muy Salesforce porque me he mudado de casa, he tenido la oportunidad de crearme como un office nuevo desde el principio y lo primero que pensaba ha sido en el stream. Ya he dicho, me lo voy a hacer ahí todo chulo que se vea en el stream. Y bueno, os cuento, hoy de lo que vamos a hablar es de cómo hacer debugging de Apex en Visual Studio Code, depuración, ¿no? Que sería en español, lo que pasa que yo lo siento mucho, pero para esa palabra en concreto no estoy acostumbrada a utilizar depuración y siempre digo debugging, etcétera, etcétera. De hecho, me hace mucha gracia que ahora he empezado a poner subtítulos en los streams y claro, antes de subirlos te lo genera YouTube automáticamente, pero lo reviso un poquito, ¿no? Para que tenga más o menos sentido lo que digo. Y siempre que digo la palabra debug, me escribe de todo menos debug. Me pone, no sé, D-I-V-A, por ejemplo, y cosas así. Pero bueno, es que es lo que tenemos en este mundo tecnológico. El Spanglish está a la orden del día. Y no nos queda otra que intentar los tecnicismos, pues adoptarlos un poco en los dos idiomas, ¿no? Por aquí dice Arcasnos que justo quería aprender Apex debugging y yo creo que es un tema muy interesante para todo el mundo. Creo que casi nadie sabe cómo debuguear en Apex. Es una funcionalidad, bueno, lo vamos a hacer a través de una extensión de Visual Studio Code que se llama Apex Replay Debugger, ¿vale? Replay es porque digamos que reemite los debug logs que se generan en la organización y casi nadie lo utiliza. Casi todo el mundo sigue utilizando el System Debug, etcétera, etcétera, incluso la Developer Console. Y a mí me parece bueno que el Apex Replay Debugger vamos a ver que hay una forma de utilizarlo que es un poco más tediosa porque hay que dar más pasos, pero voy a decir un truquito para que veáis cómo hacerlo, utilizarlo de forma más sencilla. Por aquí me está escrito también Pericles, que dice, se te ve muy bien, has mejorado mucho la resolución. Pues sí, he tocado algunos settings de la cámara, también me he puesto el micrófono aquí, así que espero que me oigáis mejor. Y bueno, ya me decís. Por ahí escribe también Mischafa. Mischafa dice, esta semana pasé la certificación Platform Developer 1. Mientras estudiaba me sorprendí de todo lo que hay de debugging que no conocía. Claro, no sé por qué, precisamente de todo el tema de Developer Tooling, de las extensiones de Visual Studio Code, de la herramienta de línea de comandos de Salesforce y todo esto, no hay demasiados trailheads, ni hay demasiada información ahí fuera. Y por eso, pues mucha gente no lo conoce. Luego también hay otras personas pues, que están acostumbrados a utilizar pues eso, herramientas más antiguas como la Developer Console y tal, y les cuesta dar el cambio, ¿no? A mí, por ejemplo, en algunas cosillas sí que me ha costado, pero hay muchísimas cosillas, muchísimas cosas que van saliendo nuevas
con respecto a eso, a ayuda para el desarrollador conforme va creando el código, y es muy interesante echarles un ojo. Y bueno, yo voy a intentar ir hablando también de todo el developer tooling, intentando rellenar los huecos para los cuales no hay información, para que tengáis toda esa información al alcance. Dice por ahí, bueno, mis chafas, una cosa, enhorabuena por pasar la Platform Developer 1. ¿Cómo te resultó? ¿Te resultó muy complicado? ¿Tuviste que estudiar muchísimo? Yo creo que depende un poquito del background que tenga cada uno, ¿no? De la experiencia, de si ya venías de un mundo técnico o no, y de la manera de enfrentarse a la certificación, cómo estudiarla y todo eso. Pero bueno, si queréis otro día podemos hablar de certificaciones, pero mis chafas, si no te importa, cuéntanos un poquillo por el chat, ¿vale? Y lo comentamos luego. Y Arcas nos dice, ya es hora de cambiar el System Debug. Pues sí, ya es hora de cambiarlo. Bueno, pues voy a pasar a la pantalla donde tengo mi app, esta que hemos estado haciendo entre todos, y vamos a empezar a echarle un ojo a cómo hacer el debugging en Apex. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay 3 debuggers de Apex, ¿sabes? No solo uno, sino 3. Lo que pasa es que 2 de ellos son de pago. Y os voy a poner una slide que es de una sesión que hicieron en el TDX del año pasado, en el Trailblazer DX, el evento este de San Francisco, unas chicas que son las líderes de toda la parte de Developer Tooling, son las Product Managers y son también técnicas, en la cual explicaron todo esto que yo voy a contar hoy. De hecho, yo me he basado en esta sesión para preparar el stream de hoy. Y esta slide define las características de los 2 debuggers que son de pago. Nosotros hoy las pruebas que vamos a hacer van a ser con el debugger gratuito, que es el Apex Replay Debugger, ¿vale? Pero hay 2 más. Entonces, hay uno que se llama Interactive Debugger, que es un debugger tradicional que te permite parar la ejecución del código que tienes en la org, como si fuera pues un debugger tradicional. No sé si habéis utilizado en Java o en C++ o en la tecnología que sea. ¿Qué ocurre? Que eso para Salesforce es súper costoso, porque tú, esa plataforma en la que se están ejecutando tus procesos, etcétera, acordaros que es una plataforma multitenant, que estás compartiendo esos recursos con otras empresas, ¿no? Otros usuarios de Salesforce. Y entonces lo que ocurre es que si tú tienes que parar la ejecución de un proceso, dejas enganchado ese recurso durante X tiempo, todo el tiempo que estés debugueando. Entonces ese debugger está disponible, pero es de pago, y solamente hay algunos clientes de Salesforce que deciden pagar por ese debugger, ¿vale? Esa es una opción. Después hay otra, que es el debugger de los ISVs. Los ISVs son los Independent Software Vendors, y son los que tienen las aplicaciones en el App Exchange, para que luego los usuarios de Salesforce se descarguen esas aplicaciones, las instalen en sus organizaciones y las utilicen. Entonces, ese de los ISVs es específico y es necesario. ¿Por qué? Porque si yo instalo un paquete manage, que son de los que no se ve el código, ¿vale? O sea, yo soy un ISV y tengo un paquete manage publicado en el App Exchange, y ahora otro cliente se lo instala. Ese cliente no puede ver mi código, porque eso es la protección intelectual que hay para los paquetes que te instalas del App Exchange y que son managed, normalmente los de pago. Entonces, si ese cliente tiene algún problema con mi paquete, para yo poder debuguear qué es lo que está pasando en la org del cliente, necesito tener el ISV Debugger, que me va a permitir ver cómo se está comportando mi código en la org del cliente, ¿vale? Pero de nuevo, estos 2 son de pago. Pero luego hay un tercero, que está aquí en la documentación, que se llama el Apex Replay Debugger. Bueno, aquí tenéis todos, ¿vale? Y este sí que es gratuito, y lo que se hace es utilizar Visual Studio Code
para bajarse los logs que va generando Apex cada vez que tú vas interaccionando con la OR y te permite como volver a ejecutar esos logs, pero ya con puntos de interrupción para poder explorar pues tus variables, tu pila de llamadas, etcétera, o poder incluso hacer interacciones con ese código de Apex por la consola. Muy parecido a lo que sería el debugger tradicional, pero tienes que hacer algunos pasos más. Como os digo, vamos a ver dos formas de utilizarlo. Una forma que sería ir haciendo todos los pasos yo, que es un poco rollo, y otra forma que es un truquillo para ejecutarlo rápidamente y que además te va a servir para mejorar la calidad de tu código y luego te voy a decir qué es. Está por aquí también Xcoquez, que dice: hola, buen día, siguiendo las clases a tope. Muy bien, muchas gracias por conectarte, que además veo que es la primera vez que escribes y te lo agradezco muchísimo. Y luego pues Miss Chafa nos sigue contando un poquito de la certificación que se ha sacado la Platform Developer 1 y le he preguntado a ver qué opinaba. Y me ha dicho: ha estado bueno, lo postergué mucho tiempo. Estuve usando la guía de Focus on Force y haciendo trailheads sobre Lightning Web Components, que no me había metido mucho. Aprendí mucho que no sabía en el proceso, aunque ya tengo 3 años con la plataforma. Bueno, eso de postergar nos pasa a todos. Yo por eso siempre recomiendo poner una fecha y decir: venga, dentro de 3 meses, el día tal, me voy a sacar la certificación. Y hacer una planificación de que me voy a estudiar cada semana, aunque sea 1 hora por semana. Pero intentar seguir con esa planificación, porque si no, lo postergamos y se hace infinito. Y bueno, Focus on Force conozco mucha gente que lo utiliza, es una plataforma que te hacen como exámenes de prueba y tal, y suele ir bastante bien. Y Trailhead, por supuesto. Me gusta que me digas que aprendiste mucho en el proceso. Yo también he aprendido muchísimo con todas las certificaciones que he estudiado, pero porque me las he estudiado para aprender. Aparte de para tener la credencial, me las he estudiado para aprender. Hay gente que simplemente quiere la certificación y entonces se ponen a hacer preguntas como locos, de esas que hay por internet, y al final a lo mejor aprueban, pero no han aprendido nada, ¿no? Yo creo que el verdadero valor de la certificación es que aprendes sobre todas las cosas que no has tocado y que no tienes ni idea. Y luego eso pues es muy útil en la vida laboral. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo funciona esto del Apex Debugger, ¿no? Vamos a debuguear un método que era el que se llamaba al yo cargar esta página y que si yo escribía algo aquí se volvía a llamar, ¿vale? Que eso lo estábamos llamando con un wire, estábamos cacheando los resultados, pero al final utilizamos el mismo método, que era un método de Apex que recibía un parámetro, que ese parámetro era lo que estamos introduciendo aquí en el Lightning Input, y con ese parámetro filtraba, creo que por el nombre de la planta, de la especie. Y es este metodillo de aquí. A ver, lo pongo más grande, sí, lo voy a poner más grande que se vea. Es este metodillo de aquí. O sea, es un método que se llama getFilteredSpecies, que recibe un search text. Ese search text lo pone entre los simbolitos estos para poder hacer un like, y después busca que el nombre sea como ese valor que se ha pasado por parámetros, ¿vale? Y lo hacíamos con esto, que era lo de la seguridad a nivel de objeto y de campo, que la estábamos respetando aquí. Ahora veréis que en la Spring hay una forma nueva de hacer esto, que sería with user mode, que os recomiendo que utilicéis esa, porque al final es prácticamente lo mismo. Creo que esta me dijeron que tenía algunos beneficios, no sé si es el performance o lo que sea, pero dentro de poco yo creo que esta se eliminará y ya se utilizará solamente la forma nueva, ¿vale? El with user mode. Pero no lo voy a usar porque mi OR no está todavía ni siquiera en la Spring, así que no lo voy a usar todavía. Creo que todavía no está en la Spring. Y bueno, yo lo que quiero es debuguear qué pasa con este método, ¿no? ¿Qué se está recibiendo aquí por parámetro? Esta query
si se está ejecutando bien, etcétera, etcétera. Y para hacer eso, pues vamos a utilizar el debugger. Para utilizar el debugger, pues lo primero que hay que hacer es abrir la consola de comandos, esta, y buscar por ahí, a ver si lo escribo bien, debugger, ¿vale? Si escribís debugger ya os sale. Y entonces tenemos aquí encender el Apex Debug Log para el Replay Debugger o apagar. En nuestro caso queremos encenderlo, así que le voy a decir que lo quiero encender. Venga, a ver si termina ya. Si os fijáis, me está haciendo un montón de cosas por debajo, ¿vale? Me está creando realmente objetos de tipo, vamos a ver, de tipo de debug level, trace flag, etcétera, que son los que van a estar ahí como atentos a lo que yo voy a hacer a la OR para que se me generen los debug logs. Eso se podría hacer a mano, pero es más fácil hacerlo así. Entonces me vengo ahora a la OR y bueno, pues voy a cargar esta página, por ejemplo, porque yo lo que quiero debuguear es qué pasa cuando se llama ese método de Apex. Entonces, lo que tengo que hacer para poder debuguear eso es hacer algo en mi OR que haga que se lance ese método de Apex. Ahora mismo he recargado la página, con lo cual, teóricamente, se debería haber llamado a ese método de Apex y se me debería haber generado un debug log. Entonces, para ahora descargarme ese debug log que se ha generado, que como os digo es un requisito para poder utilizar el debugger, pues hay otro comandillo aquí que se llama get apex debug logs, ¿vale? Esto te descarga los debug logs que se me han generado. Bueno, primero te sale una lista y me sale que ahora mismo se me acaba de generar uno, ¿vale? A las 4:16 p.m. Pues este es justo el que yo quiero ver, el que voy a necesitar para poder debuguear, ¿vale? Se me ha bajado ya mi debug log. Y ahora, ya lo siguiente que tendría que hacer, dejo el debug log abierto por aquí, ya os digo, esta es la forma larga, os voy a decir la forma corta. Ya lo siguiente que tengo que hacer es, en mi método el que quiero debuguear, pues puedo añadir puntos de interrupción. Por ejemplo, puedo añadir uno aquí o donde sea. Estos son breakpoints. Vamos a ver que hay otro tipo de puntos de interrupción que se llaman checkpoints, que te dan un poco más de información. Pero los breakpoints los puedes tener de forma local y ya está. Y los checkpoints los tienes que subir a la OR y además solo se permiten 5. Saitequito, muchas gracias por seguirme. A ver, y veo por aquí a alguien que pregunta, Pericles, dice, si quisieras debuguear con otro usuario, solo tendrías que descargarte el log que ha generado ese usuario. Claro, sí, lo que pasa es que no sé cómo afectará a la hora de hacer el replay, pero creo que sí, o sea, si pones un debug log, si pones tú mismo un trace flag al otro usuario con el que quieres debuguear, ese usuario hace una interacción en la OR y tú te descargas ese debug log, supongo que el debugger va a ser capaz, sí, porque lo que hace este debugger es leer este log para poder ir reproduciendo los pasos que se han seguido. Entonces sí que se podría, Pericles, ¿vale? Bueno, en mi caso, como os digo, lo hacemos así, voy a poner un breakpoint ahí. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues me vengo aquí al ficherito de log, botón derecho, y por aquí hay una opción que dice lanzar el Apex Replay Debugger con el fichero actual. Entonces le vamos a dar. Y ahora pues mi Visual Studio Code debería empezar a hacer cosas. Y normalmente cuando el Visual Studio Code entra en modo debugging, pues se pone la parte esta de aquí abajo, la barrita de abajo se pone naranja. Aquí me salen una serie de controles para que el Visual Studio Code para yo poder controlar por dónde va la ejecución. Siempre me para primero en el log, yo le doy al play y ya el siguiente punto en el que me va a parar va a ser la línea en la que puse el primer breakpoint, sí, que se ha alcanzado al yo realizar esa acción en la OR y que he capturado con mi debug log,
¿vale? Un segundo, que voy a ver agüita, que me estoy quedando seca. Ok. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues aquí en la izquierda puedo ver, a ver, no, la lío. Puedo ver las variables, pues puedo ver que search text, que es esta variable que me viene por aquí, viene vacía. Tiene sentido porque cuando yo cargo la página, por defecto el valor de ese search text es vacío, a no ser que yo escriba algo en el Lightning Input. Aparte, bueno, aquí puedo ver también variables estáticas, variables globales, y aparte de verlo ahí, también puedo venirme aquí, posicionar el ratón por encima, y si veis, hola Emiarto, muchas gracias por seguirme. Pues si veis, posiciono el ratón por encima y aquí me sale, aunque en este caso sea solamente las comillas, porque está vacío ese string, pero si fuese pues un tipo de dato un poco más complejo, me saldría ahí también lo que fuera, ¿no? Y puedo pues hacer un poco como hacen los debuggers tradicionales, puedo seguir hasta el siguiente punto de interrupción o puedo y continuar con la ejecución de esta manera, ¿no? Por ejemplo aquí pues puedo ver las especies que se me han devuelto, que en este caso me dice que 6 es una lista demasiado larga para poner en el log, y creo que eso se me solucionaría, eso es porque me sale aquí, ¿vale? Eso lo que está haciendo es simplemente replicar lo que me ha salido en el debug log. Y creo que eso se me solucionaría poniendo un checkpoint, que lo de los checkpoints lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero bueno, el caso es que como veis aquí puedo ver también el call stack, las diferentes llamadas que se han hecho. Si os fijáis, esto es la llamada que se ha hecho desde mi Lightning Web Component, y ya lo siguiente ha sido la llamada a mi método de Apex. Y aquí en Watch pues podría poner expresiones, no sé, por ejemplo, search text igual a vacío, ¿vale? No sé si esto me vale como expresión. La verdad es que no lo tengo muy claro. Vamos a ver. No tengo muy claro cómo va esto de las expresiones, ¿vale? Creía que iba así. Ahora lo buscamos. Vale. Y entonces aquí, pues simplemente pues puedo terminar y ya está. Ya sé que ese método se ha ejecutado, y si hubiese algún tipo de problema con la ejecución, pues podría debuguearlo de esta manera, ¿vale? Vamos a ver eso de las expresiones del watch. A ver si watch expressions is code. A ver si me viene aquí un ejemplo, ¿vale? Que podamos utilizar. Expressions. Vale. Dice... Vale, sí, se supone que sería lo que yo he hecho, ¿vale? O sea, que lo que yo he hecho valdría, porque si os fijáis, aquí está utilizando una variable directamente, o está utilizando un objeto para ver los valores que tienen los campos de ese objeto, o las propiedades de ese objeto, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo así a ver qué pasa. Y si no, el próximo día os busco también. Voy a lanzar el debugger de nuevo. Acordaros, aquí en el fichero launch Apex Replay Debugger with current file. Y vamos a intentar jugar un poquillo con eso a ver qué vemos. Porque, por ejemplo, expression to watch, hemos dicho que vamos a poner search text. Voy a poner una que sea search text y otra que sea search. A ver si averiguamos algo más. Search text igual a vacío, ¿vale? A ver qué pasa aquí. Entonces le damos aquí. Sí, pues no sé por qué no me sale, ¿vale? Aquí creo que me debería salir el propio valor de search text.
lo que hago es que lo miro y el próximo día os digo, porque la verdad que esto de Watch no lo utilizo mucho. Yo normalmente lo que hago es directamente mirar el valor que tienen aquí las posibles variables o aquí y ya está. No suelo utilizar esta parte de aquí, pero el próximo día lo miro y os lo digo. Vale, entonces esto sería una forma de utilizarlo. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer un montón de cosas, ¿vale? De hecho, por aquí, en el vídeo este que os he dicho, que lo pondré en los recursos, tenían como una lista con todas las cosas que hay que hacer. A ver si lo encuentro. Bueno, te va haciendo así como 1, 2, 3, 4. Aquí está, ¿vale? Te tienes que tener el código en una OR conectada, entonces te tienes que crear breakpoints o checkpoints en Visual Studio Code, que luego vamos a ver lo de los checkpoints. Tienes que crear los trace flags activando el Apex Replay Debugger. Tienes que generar los logs haciendo algo en tu OR para que finalmente se lance ese código de Apex de alguna manera. Tienes que bajarte los logs y ya haces lo del replay y es magia, ¿no? Eso es lo que te dicen ellos. Y en esta misma sesión decían, joder, pero esos son un montón de pasos, ¿no? Y efectivamente son un montón de pasos. Entonces te dan una segunda opción, que es la que yo recomiendo hacer, que es lanzar el Apex Replay Debugger a través de los unit tests. ¿Necesitas escribir un test? Sí, pero recordar que escribir test es bueno para tu código, ¿vale? Test que tengan sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de los tests yo puedo lanzar el Apex Replay Debugger sin tener que hacer nada de lo que hemos visto. Entonces, yo no tengo ahora mismo test creados para Species Service, pero me voy a crear uno, ¿vale? Para poder comprobar este método siendo el punto de entrada a mi test y sin tener que hacer toda la parafernalia que hemos hecho hasta ahora. Entonces me voy a crear una clase que va a ser Species Service Test. Esta clase va a ser una clase de test, entonces la voy a anotar con @isTest. A mí las clases de test me gusta ponerlas privadas porque realmente no se van a llamar de ningún sitio más que del propio entorno de Apex. Y vamos a crearnos un método, con lo cual también hay que anotarlo con @isTest, que sea estático, void, y que voy a testear este primer método. El primer método se llama getFilteredSpecies, ¿no? Entonces, la forma en la que me gusta a mí definir los tests es poniendo el nombre del caso de uso que voy a testear, ¿vale? Entonces, para realmente hacer unit test de este método, pues yo podría hacer mínimo un par de casos de uso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando el string me viene vacío y que me debería devolver todas las especies que haya en mi OR o que haya creado en mi entorno de test? ¿Y qué pasa cuando el search text me trae algo? Además, pues deberíamos probar nulo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer uno sencillo. Vamos simplemente a comprobar qué pasa cuando el search text me viene vacío. Y entonces lo que hago yo es pongo primero el método que quiero testear y luego digo el caso de uso, por ejemplo, ¿no? Search text is empty string, por ejemplo, is an empty string. Y hay gente que pone aquí al final, pues, qué es lo que se espera, ¿no? Que sería, devuelve todas las especies de mi organización. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Entonces, el test. Yo normalmente lo que hago es escribir primero las 3 partes que tiene que tener un test para darme cuenta que no me estoy dejando nada y que tiene la estructura de text que yo creo que debe de tener, ¿vale? Vamos a ver si puedo escribir, ¿vale? Given when then. Y entonces en la parte given vamos a crear, acordaros que los tests se ejecutan sin ver lo que hay en tu organización. Entonces aquí pues tengo que crearme datos de prueba, ¿no? En este caso pues me voy a crear, como me da igual la forma que tengan los datos de momento, pues lo que voy a hacer es que me voy a crear un número de datos aleatorio con un bucle for y luego voy a comprobar que se me han creado, o sea que el método me ha devuelto todas las especies que he creado, ¿no?
Entonces voy a crear aquí una variable que va a ser species count. Este va a ser el número de especies. Voy a crearme, por ejemplo, 3. Y vamos a hacer un bucle for para insertar ese número de especies, ¿vale? Por supuesto no las voy a insertar en el bucle for, sino que me voy a crear una lista de especies para ir acumulándolas y luego hacer todo en una sola operación. Species to insert. A mí me gusta también llamar las variables así, que sean muy autodescriptivas, ¿no? Así te puedes evitar el poner muchos comentarios en el código y todo eso. Y vale, y entonces lo que vamos a hacer, que para cada iteración vamos a crear una nueva especie. Le vamos a poner de nombre, pues por ejemplo, species más el numerito de la iteración y la añado a species to insert. Species. Y después pues la inserto. Insert species to insert. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que quiero testear? Lo que hace mi método getFilteredSpecies. Para testear eso, pues escribimos el nombre de la clase, punto, y no sé por qué no me está autocompletando. A ver, me debería autocompletar esto. No sé por qué no me lo está completando. Y le pasamos por parámetro, hemos dicho que en este caso de uso simplemente vamos a testear que pasándole un string vacío te devuelve todas las especies, que es básicamente lo que está ocurriendo cuando nosotros cargamos nuestra página del Lightning Web Component. Entonces, aquí esto me va a devolver una lista, ¿no? Le vamos a llamar autodescriptivo return species. Y ya me iría a la parte de en la parte de ¿qué tengo que comprobar? Pues, por ejemplo, que se me han devuelto todas, ¿no? Entonces podría hacer algo como system.assert equals, el valor esperado es species count, que es la variable esta que me he definido aquí arriba, que la voy a reutilizar para que si el día de mañana esto quiero ponerlo con 100, pues lo tenga que cambiar en un solo sitio. Y el valor que me viene sería return species.cifra. Vale, pues aquí tendría mi test. Por cierto, hay también en la Spring unas clases nuevas de Assert que son assert.arEqual que se han rediseñado para que sean como más sencillas de recordar, de escribir y para que los mensajes de error tengan más sentido. Entonces, si ya estáis con la Spring, os recomiendo utilizar esa sintaxis en lugar de esta. Vale, voy a desplegar mi código a la OR para poder ejecutarlo, ¿vale? Bueno, esto es porque ya me lo creé el otro día y me ha dicho que lo he cambiado, pero realmente imaginad que me lo acabo de crear de nuevo. Y bueno, yo aquí pues tengo dos botoncitos, tengo Run Test y Debug Test, pero el de Debug Test me va a servir para debuguear todo, no solamente el test, sino debuguear también el código de prueba. Entonces, ejecutar, bueno, pues simplemente lo ejecuta. Me ha fallado, vamos a ver que algo he hecho yo mal aquí. Me dice que me ha devuelto 0. ¿Por qué me ha devuelto 0? ¿Por qué me ha devuelto 0? Vale, bueno, ahora lo vamos a ver cuando debuguemos, a ver por qué me está devolviendo 0. Get filter especies de vacío. Bueno, ahora lo vamos a ver con el debug precisamente. Pero teóricamente pues me debería devolver 3, ¿no? Que son las que he creado, no me he equivocado aquí, ¿no? Species to insert, le añado
esto, hago el insert, vale, no sé por qué me está fallando. El caso es que si yo le doy aquí al botoncito de debug test, lo que va a ocurrir es que por debajo se me va a lanzar el Apex Replay Debugger, o sea, me va a hacer todos los pasos que hemos hecho anteriormente automáticamente. No tengo yo que activar el debugger, bajarme los debug logs, hacer algo en la organización para emular qué tal, no. Esto directamente está generando el log que se genera cuando tú ejecutas el test, se lo está bajando y está lanzando el debugger. Entonces le llaman One Click Experience, porque simplemente dándole aquí ya te debería saltar el debugger. Bueno, me ha dicho que no tengo ningún checkpoint activado. Vale, pero ahora sí que me ha parado ahí. No sé por qué me ha dado ese error. Es verdad que no tengo ningún checkpoint, porque esto que tengo aquí es un breakpoint, pero me ha dejado seguir adelante. O sea, ha tardado un poquillo, pero me ha sacado el debugger. Y entonces ahora mismo pues estamos aquí y ya puedo ver que search text está vacío. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué ha pasado con este species y es verdad que me está devolviendo vacío, ¿vale? Me dice que haciendo esta query le digo que el nombre sea similar a vacío y no me está devolviendo nada. No sé realmente por qué no me está devolviendo nada. Ahora voy a hacer una prueba. Voy a cambiar esto y le voy a quitar el where, ¿vale? A ver si me devuelve algo, a ver si el problema está en la creación de datos o no. Entonces, si yo cambio algo, por supuesto tengo que volver a subirlo a la OR, ¿vale? Porque recordemos que el código Apex se ejecuta en la OR. Entonces, voy a desplegar este fichero y voy a volver a lanzar el debugger a ver qué pasa esta vez. Lo puedo relanzar desde aquí. No sé por qué no se me ha lanzado. A lo mejor es porque he subido código a la OR y entonces necesito darle al botón de nuevo, no lo sé. A ver. Me dice esto de los checkpoints, pero vamos a pasar del tema de los checkpoints. Y ya me ha llegado aquí el debugger, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ahora me devuelve algo. ¿Vale? En lista de especies me sigue devolviendo vacía, simplemente haciendo estos. ¿Será porque no tengo yo acceso? No puede ser. No puede ser. Venga, vosotros que me estáis viendo por internet, a ver si alguno ve un problema en mi código. Que tengo que tener algún problema aquí que no me estoy dando cuenta yo. ¿Vale? Es como si estas especies no se me estuvieran insertando correctamente. Porque esta query de aquí no me está devolviendo nada. De hecho, otra prueba que puedo hacer es... Voy a hacer aquí una query. Voy a hacer una query. Esta query, por ejemplo. Y voy a poner aquí otro punto de interrupción. A ver qué pasa. Vale. Me dice... Unverified breakpoint. File is modified. Please restart the debug session. ¿Qué pasa? Que lo he cambiado, pero no lo he subido a la OR. Entonces tendré que desplegar esto a la organización. Y ahora poner el breakpoint aquí si me deja. Bueno, dice, me había dicho que comenzase de nuevo la sesión de debugging. Entonces la comienzo de nuevo, ¿vale? Le doy a debug. Y a ver si ahora me para ahí y soy capaz de ver qué está pasando. Mientras se lanza el debugger, quiero saludar a Legendary Urban Hacker, que nos saluda por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Vale, pues aquí voy a ver si me ha devuelto algo. Sigue siendo vacío. O sea, tengo algo mal aquí. Algo estoy haciendo mal aquí.
Vale, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que soy mameluca. Es un insulto que me gusta utilizar, ¿vale? Porque he puesto de integer igual a 0 y menor que 0 y más. No, y menor que species count, ¿vale? Ahí está el fallo. Pero fijaros que me ha servido el debugger para poder ver lo que estaba pasando sin tener que escribir system debug a porrillo. Entonces, bueno, esto lo voy a borrar ya. Voy a volver a subir esto a la OR. Vamos a... Esto se supone que es... A ver... Restart. No sé por qué el restart no funciona, ¿vale? O por lo menos a mí no me está funcionando. Pero bueno, a lo mejor funciona cuando ejecutas el Apex Replay Debugger de la otra forma que hemos visto, de la forma difícil o larga. ¿Vale? Entonces le damos aquí a debuguear los tests. Tarda un poquito, como podéis ver, pero bueno. Ya tenemos aquí nuestra parada, ¿vale? Y ahora sí que técnicamente esto me debería volver 3 valores. Se ve un poco feo aquí, pero bueno, ahí están. Si no los puedo ver aquí, puedo inspeccionar el valor que tienen. Esto lo puedo poner así, ¿no? A ver. Es que me gustaría poner esta. A ver. Es que no sé por qué no me está dejando resicear esto de aquí. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Si hago así. Ahora, vale. Eso, mis breakpoints, que además los tengo aquí listados. Y estos serían las variables, pues aquí podemos ver más información sobre lo que está devolviendo esa variable. Y ya está, y entonces ahora mi test teóricamente debería pasar, ¿no? Vale, pues eso lo puedo ver en el terminal, en el output. Y no me ha dicho nada, pero bueno, me ha servido para debuguear qué es lo que ha pasado. Y sí que puedo volver a ejecutar el test y ver qué pasa satisfactoriamente. Ahora sí me ha dicho que ha funcionado. Otra cosa que puedo hacer, a ver, si yo le doy aquí a debug. Hola, vale, eres Legendary Urban Hacker, muchas gracias por seguirme. Le da a debug. Me está lanzando otra vez el debugger y aquí hay una consola que se llama Debug Console en la cual yo también puedo escribir cositas y puedo escribir, por ejemplo, search text. A ver. No funciona. A ver si hago esto. Es que esta consola, para cuando se hace el debugging de Lightning Web Components, que se hace así, sí que funciona y todo lo que escribes se evalúa en tu código JavaScript de tu Lightning Web Component. Pero aquí no sé por qué motivo no está haciendo nada, si os fijáis, ¿vale? Entonces no he dicho nada, era Debug Console. Debug Console en Apex Replay Debugger no me vale. Vale, ¿qué me queda de explicar? Lo de los breakpoints y los checkpoints. Todavía no he llegado a ver un caso de uso en el cual los checkpoints me den muchísima más información. Le he preguntado a la Product Manager y aparte no está ni siquiera en la documentación. Lo he visto en un vídeo que han hecho ellas del TDX del año pasado, ese que os he pasado y que os he dicho que lo voy a poner como recurso. Entonces les he dicho que por favor que lo documenten y que nos digan, ¿no? Porque si no, ¿cómo sabemos qué valor te da el utilizar un checkpoint? Pero bueno, supuestamente ya me ha dicho que el checkpoint es algo que subes a la OR, que captura esa llamada exactamente que se está haciendo desde tu código de Apex y que te da más información. Y que me iba a pasar los casos de uso en los que te la da. Que todavía no lo ha hecho, entonces el próximo día sí que añadiré esa información, pero bueno, os voy a enseñar por lo menos cómo se ponen, ¿no? Entonces, este checkpoint de aquí, o sea, este breakpoint, lo podemos convertir en un checkpoint. Y eso hay dos formas de hacerlo. Una de las formas es que le das aquí botón derecho, Edit Checkpoint, Edit
breakpoint y entonces aquí escribes checkpoint, un poco lioso, ¿vale? Checkpoint. Ya estaría. Entonces, ahora no se ve mucho porque está ahí el debugger ahí parado, lo voy a parar. Pero si os fijáis, ahora que lo he parado, se ve que el icono es ligeramente diferente. Es un iconito rojo y tiene 2 rayitas negras. Eso es porque es un checkpoint. Y si os fijáis aquí abajo en este panel, me pone que he definido un checkpoint. Si yo estuviera haciendo todo el proceso este de debugging con la forma larga, la forma manual, tendría que darle aquí a subir los checkpoints a la hora, para que eso me dé información realmente de qué está pasando ahí. Y os digo, es como un breakpoint gordo, que te da más información. Pero como tenemos aquí el botoncito de debug test, se supone que eso ya lo va a hacer por mí, ¿vale? Os digo la otra forma de crear checkpoints. La otra forma es, tienes por ejemplo un checkpoint aquí, seleccionas la línea y buscas un comando que se llama toggle checkpoint. Este es. Y entonces se supone que ya me lo ha puesto ahí. Aunque ahí hay algo que no funciona muy bien porque no me ha puesto el iconito, ¿vale? Hay algo que no está funcionando del todo bien en la extensión y que tienen que arreglar. Pero bueno, Dimitri Máximo Galar A. Muchas gracias por seguirme. Pedazo de nombre que tienes, ¿eh? Vale. Bueno, pues lo que os digo, que hay algo que no funciona muy bien, pero se supone que mi checkpoint está ahí. Y puedo subir máximo 5. Entonces, cuando yo le doy a debug test, se supone que ya esto está haciendo el paso ese de subir los checkpoints a la hora y se supone que me debería dar algo más de información. Yo el otro día lo probé y me daba más o menos la misma. Por eso le pregunto a la Product Manager y por eso os lo diré en el próximo capítulo cuando tenga su respuesta. Pero vamos a verlo, digo, a ver si vosotros sois capaces de ver algo diferente o si, no sé, vemos algo diferente hoy en general. Vale, entonces ahora mismo estamos en este checkpoint. Le voy a dar que avance un poco más en la ejecución y yo veo lo mismo, que es lo que os he dicho que me pasó el otro día, ¿vale? No veo aquí una súper información sobre qué es lo que me está aportando a mí añadir ese checkpoint. Entonces, como os digo, yo creo que hay algo que no está funcionando bien. A ver si me lo dice la Product Manager y podemos terminarlo. Pero por ahora, bueno, pues quedaros con la idea esa de que se supone que los checkpoints deberían dar más información. Me voy a enterar bien de todos los casos de uso y en el próximo capítulo haré referencia a este y os diré, ¿os acordáis de esto que os dije? Pues termino la explicación para que veamos todos el valor que tiene, porque ni yo misma lo sé todavía. ¿Qué más os iba a contar yo? Bueno, esto de los breakpoints, de los chainpoints, a ver qué tengo por aquí yo. Mi índice de lo que quería hablar, ya sé lo que quería hablar más, que el debugger también podéis acceder a él con aquí, en esta pestañita que hay a la izquierda, que tiene el dibujito de un bug, ¿no? Y también cuando tenéis los tests, estáis aquí en el fichero de test, podéis debuguear todos los tests, ¿vale? Dándole a ese botón de ahí arriba. Que vamos, básicamente lo que te va a hacer es lo mismo, pero te va a lanzar todos los tests en lugar de uno. Y hay también aquí un tab que tiene la forma esta como de una probeta, ¿no? Una botella de esta de química. Y ahí lo que te hace es abrirte, a ver, que se me ha ido otra vez a la pestaña de debugging, te abre esta pestaña de testing y ahí podemos ver todos nuestros LWC test y todos nuestros Apex test. Y desde ahí también podéis lanzar los tests o debuguear los tests. O sea, podéis hacer las dos cosas. Es útil también porque de aquí pues puedes lanzar todos los tests de tu aplicación y ver pues si hay alguno que te esté fallando, etcétera, etcétera, ¿vale? Es posible que alguno me falle porque como he ido cambiando cosas y no he ido cambiando los tests, pues me falla, lógicamente. Pero bueno, no pasa nada, no nos vamos a dedicar a arreglar eso hoy.
Y quería contaros también, bueno, ¿hay alguna duda por ahí, alguna pregunta que no me habéis dicho gran cosa durante el stream de hoy? Y no sé si es porque pues hasta que no lo uséis no vais a tener preguntas, o no sé, ¿lo veis útil? ¿No lo veis útil? Ya os digo, yo sí que es verdad que veo complejo la forma en la cual tienes que ir haciendo todos los pasitos tú, pero haciendo el test súper sencillo. Y luego el otro día me preguntaron, también tuve una conversación sobre TDD, ¿no? Que eso es una metodología por mediante la cual tú primero escribes el test y luego escribes la funcionalidad que tenga que hacer tu método. Y eso pues también sería una opción, ¿no? Primero escribo el test, me creo un método vacío que se llame getFilterSpecies, pero que no tenga nada, simplemente que tenga esto, ¿vale? Por ejemplo, que tenga esto. Ejecuto el test, veo que falla, como es lógico, porque mi método no tiene ninguna implementación, y luego voy añadiendo la implementación poco a poco. Esa metodología está muy bien porque te asegura que vas a escribir test, te asegura que la implementación que vas a hacer es la justa y necesaria, es decir, que lo que vas a implementar es lo que tu caso de uso necesita y no más, que eso es un error muchas veces muy común de los desarrolladores, ¿no? Que decimos, por si acaso voy a hacer esto, por si acaso voy a hacer lo otro, y luego al final es código que mantener y que en la mayoría de los casos no se utiliza. Y bueno, muchísima gente es muy devota de esta metodología Test Driven Development, TDD. Y sería una buena forma de escribir la funcionalidad y poder debuguearla a través de los tests, siempre empezando por los tests, ¿no? Sería una buena forma de utilizar el debugger. Y por último, tenía aquí apuntado que el Anonymous Apex, o sea, hay una funcionalidad aquí en el Visual Studio Code que te permite ejecutar Apex Anonymous, ¿vale? Vamos a escribirlo, Anonymous Apex. Entonces te permite ejecutar Apex Anónimo con los contenidos del editor. Es decir, si yo tengo aquí un fichero, a ver, vamos a ir cerrando por aquí cosas. Tengo por aquí un fichero, por ejemplo, un script de Apex que debería ejecutarse de forma anónima. Yo puedo lanzar esto de execute anonymous. A ver, voy a escribir otra vez bien. Anonymous. With editor context. Y se supone que esto me está editando lo que yo tenga abierto. O si no, lo que puedo hacer también es para el Apex que tengo seleccionado, lanzar este otro comando que es execute anonymous apex with currently selected text, ¿no? Con el texto que tengo seleccionado. Entonces se supone que ahí también se puede lanzar el debugger, ¿vale? Y me parece que es así, que le das al botón derecho y dices lanzar el Apex Debugger con el current file. Entonces es un debugger, es lo mismo, lo que pasa es que lo estás lanzando con tus ejecuciones del execute anonymous, y lo mismo pues aquí se supone que deberías poder poner puntos de interrupción y todo esto. Ahora mismo no sé por qué no me ha dejado hacerlo. No he hecho pruebas de esto, pero lo dijeron en el vídeo que os he dicho que os voy a pasar, que sí que se podía hacer así, ¿vale? A ver si se puede hacer. Igual no es así, lo estoy haciendo mal. Ah, pues sí, parece que sí, ¿no? No lo tengo claro, lo tendría que investigar, pero sí que dijeron en el vídeo que se podía, lo comentaron. Y bueno, comentaron también que los niveles de log y todo eso que tú tengas definido y los límites de logs aplican, por lo tanto cualquier tipo de debugging que estuvieras haciendo anteriormente en la Developer Console también te aplicaría aquí. Y poco más, eso es lo que os cuento hoy de debugging. Decidme algo por el chat. Venga, algún comentario. Esto lo voy a ir cerrando por aquí. Y os voy a enseñar una cosita ya para terminar, que la descubrí el otro día y me gustó mucho, que se llama apexsandbox.io. Es una plataforma para aprender Apex desde cero,
¿vale? Entonces probablemente si estáis viendo este stream ya sabéis algo de Apex, pero a lo mejor para una persona que sea completamente nueva al lenguaje, pues está guay porque tiene aquí problemas de práctica, ¿vale? A ver si me carga alguno, que te sale aquí a la derecha como... A ver... Vale. Es un problema, te dice, implementa una función diff que calcule la diferencia entre dos enteros. Te pone unos ejemplos de uso y aquí te dan unas pistas por si no sabes hacerlo, ¿no? Y entonces tú pues deberías hacer aquí la implementación de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, a ver, podrías hacer algo así, ¿no? Y entonces ejecutar el ejercicio. Para ejecutar el ejercicio tienes que loguearte en una Developer Edition OR y lo ejecuta como si fuera un Execute Anonymous y te comprueba que el ejercicio se ha implementado de forma satisfactoria. Entonces me parece una plataforma muy chula, ¿vale? Y os recomiendo que le echéis un ojo, sobre todo eso para los que estáis empezando, para ir aprendiendo problemitas de código. Está muy guay. Me lo pasaron y dije, jo, qué chulo. Digo, esto a lo mejor deberíamos introducirlo en Trailhead, ¿no? Para que puedas ir haciendo ejercicios de este tipo. Está muy chulo, muy chulo. Bueno, pues nada, tenemos por ahí a Hyuga Rodrigo 13 que dice muy buena clase. Nada, me alegro. Se me han quedado dos dudas que comentaros. Lo del Watch, que ya os he dicho que no lo utilizo mucho, y lo del Execute Anonymous, pero eso lo hacemos en la siguiente. Y en la siguiente clase, no sé si voy a continuar hablando de debugging, pero para Lightning Web Components, ¿vale? O a lo mejor nos metemos en cómo configurar los Lightning Web Components, cómo configurarlos, cómo hacerles algunos pequeños cambios para que estén más bonitos y te funcionen bien cuando abres la aplicación de Salesforce desde el móvil, ¿vale? Que eso también me parece un tema muy interesante y lo tengo pendiente. Lo del LWC Debugging estoy esperando porque ahora mismo hay un bug en en las orgs en las cuales está Lightning Web Security activado que no se puede debuguear bien. Y eso han hecho un fix que tiene que salir en una de las próximas versiones. O sea, cuando sacan la sprint, cuando sacan cada release, digamos que la sacan y luego van sacando patch, ¿no? Versiones chiquititas que van arreglando los posibles bugs que haya. Entonces, si la semana que viene está arreglado eso, hacemos el WC Debugging, y si no, hacemos lo otro y dejamos el WC Debugging para dentro de 2 sesiones. Por aquí dice Diana Cuca, esto del debugger está muy bien, yo lo utilizo algo, pero tengo que seguir practicando, gracias por los tips. Pues sí, ya te digo, yo no lo utilizo muchísimo, como habéis visto, creo que tiene muchísimo potencial y que poco a poco pues deberíamos ir adoptándolo todos y también dando feedback al equipo que lo crea de si hay algo que no funciona bien, si hay algo que a mí me está bloqueando, no me está sirviendo, para que ellos puedan también ir extendiendo esa funcionalidad. Recordad que siempre se puede dar feedback y que ellos, ¿no? Los product manager y tal, están contentísimos de que les llegue ese feedback para ellos poder priorizar lo que tienen en la lista. Y dice por ahí Arcasnos, gracias por la clase, no pude estar todo el tiempo, pero veré la repetición. Nada, muchas gracias a ti, ya lo sabéis, como siempre. Así que nada, chicos, a ver, que me despido, nos vemos el siguiente día, que paséis muy buena semana y seguir aprendiendo. Un saludo, chao.